Has oído el nombre de Timoteo en la Biblia, pero ¿conoces la verdadera historia detrás de este joven? Lo que enfrentó, lo que vio y lo que entregó. En esta narrativa real y conmovedora descubrirás cómo un joven sencillo se convirtió en un símbolo de valentía, fidelidad e inquebrantable, incluso frente a la muerte. Si tienes fe en Dios como yo, demuestra tu amor por Él ahora mismo. Deja tu like, suscríbete al canal y escribe Amén en los comentarios. Queremos saber desde dónde nos estás viendo y hasta dónde esta palabra va a tocar corazones. No estás aquí por casualidad. Prepárate, porque esta historia va a marcar tu vida. Timoteo era aún muy joven cuando empezó a sentir que la vida que llevaba en Listra ya no lo satisfacía. Aunque no había nada de malo en su rutina, los días eran sencillos, el mercado bullía con comerciantes barbudos y niños corriendo entre los tejidos coloridos. Dentro de él crecía una inquietud, como un fuego lento. Vivía bajo un techo de contrastes. Su madre, Eunice, una judía piadosa, lo educaba en las escrituras desde la infancia, con una dulzura firme que lo marcaba profundamente. Su abuela, Loida, completaba esa formación con historias antiguas que parecían más reales que la propia vida. Su padre, un griego pragmático y distante en la fe, observaba todo con cierto escepticismo silencioso. Timoteo escuchaba las oraciones murmuradas antes del ocaso, olía el pan caliente para el sábado, y aun cuando no comprendía del todo los versículos que su madre le recitaba, algo dentro de él reconocía una verdad que lo llamaba, solo que todavía no sabía cuál era. Ese año, algo extraño recorrió las calles de Listra. Los rumores sobre un predicador llamado Pablo se propagaron como un incendio empujado por el viento. Decían que hablaba de un hombre crucificado que había resucitado y que, por donde pasaba, dejaba tumulto, lágrimas y curaciones. Timoteo recordaba la primera vez que Pablo estuvo allí, apedreado hasta casi morir, su cuerpo abandonado a la entrada de la ciudad como un trapo viejo. Pero ahora regresaba, y nadie volvía a Listra después de ser apedreado allí. Cuando Timoteo vio a Pablo de nuevo, sudoroso, firme, con los ojos encendidos por algo que no entendía, algo dentro de él se quebró. Fue más que admiración. Por un instante su corazón escuchó una voz que nadie más podía oír. Tú también has sido apartado para esto. Aquella noche, Timoteo no pudo dormir. Pensaba en la vida que tendría si se quedaba allí, en el mercado. Quizá se casaría, quizá tendría hijos, pero también pensaba en lo que sentía al oír hablar a Pablo. Era como si Dios lo llamara desde dentro, con urgencia y ternura. La decisión llegó como una avalancha silenciosa. Cuando Pablo lo invitó a seguirlo, Timoteo no vaciló, aunque sabía que eso significaba abandonar su hogar, su seguridad, todo lo que conocía. Pero había algo más. Por ser hijo de un griego, Timoteo sabía que los judíos no lo aceptarían fácilmente, y para que su presencia no fuera un obstáculo a la predicación, Pablo decidió que debía ser circuncidado. No fue fácil. El joven sintió el peso del sacrificio, más por el símbolo que por el cuerpo. Aquel dolor no era solo físico, era como dejar atrás la versión segura y común de sí mismo. No lloró durante el acto, pero recordaba cómo su madre le apretó la mano y le susurró, casi como una profecía: «Sé fuerte, hijo mío. Has sido apartado para cosas grandes». Ese día, algo cambió. El muchacho de Listra murió. En su lugar surgió alguien dispuesto a perderlo todo por aquel que había vencido incluso a la muerte. Y así comenzó la travesía de Timoteo. Los días que siguieron fueron todo menos previsibles. Viajó con Pablo por ciudades que jamás habría imaginado pisar: Derbe, Iconio, Filipos, Tesalónica, Corinto. Vio multitudes convertirse y multitudes enfurecidas levantar piedras.
cargaba pergaminos, ayudaba a traducir palabras difíciles y muchas veces servía solo con su presencia silenciosa, observando cada gesto de Pablo, como quien descifra un misterio sagrado. Aprendió a leer las miradas, sabía cuándo una ciudad estaba abierta al Evangelio y cuándo los peligros se ocultaban en las sombras. Sintió el frío de las noches en el camino, el ardor del hambre cuando faltaba el pan y el extraño calor de la presencia de Dios en lugares donde nadie lo esperaba. Más de una vez sintió miedo, real, físico, al ver puertas derribadas y hermanos llevados presos. Pero siempre, siempre, aquella misma voz resonaba dentro de él: has sido apartado para esto. Con los años, Timoteo se convirtió en algo más que un ayudante. Era ahora una extensión del propio ministerio de Pablo. Y eso pesaba. No tenía la elocuencia del apóstol ni su audacia casi temeraria ante las autoridades. Era callado, analítico, del tipo que escucha más de lo que habla, pero cuando abría la boca, las palabras venían con un peso inesperado. Su presencia traía consuelo y firmeza, una mezcla de ternura y convicción. Tal vez por eso, Pablo empezó a enviarlos solo a lugares difíciles. La primera vez fue Tesalónica. Los hermanos estaban perseguidos y desanimados. Necesitaban a alguien que los sostuviera en la fe. Timoteo fue con el corazón encogido, pero con la mirada fija. Ya no era el joven inseguro de Listra. Aun con miedo, sabía que no caminaba solo. Cada paso confirmaba que el Dios de Pablo también era suyo. En Corinto, el desafío fue otro. No reinaba la persecución, sino la división. Hermanos levantándose unos contra otros, cada cual diciendo seguir a un hombre distinto. Al llegar, Timoteo sintió como si entrara en un campo de batalla invisible. El ambiente era denso y la vanidad disfrazada de espiritualidad flotaba sobre las reuniones. No gritó ni exigió obediencia. Solo empezó a servir, a escuchar, a amar, como había aprendido de Pablo. La presencia de Dios lo acompañaba y su juventud, que antes lo hacía encogerse, ahora revelaba la sencillez del Evangelio. Allí comprendió que liderar no es mandar, sino soportar, llorar con los que lloran y, sobre todo, señalar a Cristo cuando todo parece perdido. Entre discusiones y murmuraciones, empezó a madurar de verdad. No pasó mucho para que Pablo confiase a Timoteo su misión más delicada: cuidar la iglesia en Éfeso. Y llegar allí fue como entrar en un campo minado. Éfeso era bella por fuera y podrida por dentro. Las calles amplias estaban llenas de comerciantes, peregrinos y estatuas, sobre todo de la diosa Artemisa, cuyo templo colosal dominaba el centro como un trono intocable. La idolatría no era solo una creencia, era el sustento de la ciudad. Timoteo sabía que, al predicar, tocaría las raíces más profundas de esa cultura. Pero lo que más le preocupaba no era la amenaza externa, sino lo que hallaría dentro de la propia iglesia. Y tenía razón. Al reunirse con los hermanos, encontró disputas doctrinales, falsos maestros infiltrados y una fe cada vez más diluida entre filosofías paganas y legalismos. De noche, en su pequeño cuarto, oraba de rodillas, en rostro, sin saber si estaba a la altura. Se sentía pequeño, inadecuado. Pero en el fondo, también sentía que estaba justo donde debía estar. Fue entonces cuando las cartas de Pablo empezaron a llegar. Escritas desde una prisión en Roma, sus palabras llegaban como flechas de luz que rasgaban la oscuridad. Timoteo las leía a solas, en silencio, como si oyera la voz de su padre espiritual resonando en su alma. «Nadie tenga en poco tu juventud», decía Pablo, «sino sé ejemplo de los creyentes». Y él aferraba esas palabras con ambas manos, como quien se aferra a una tabla en alta mar. Pablo le recordaba que su autoridad no venía de la edad, sino del llamado, que su fuerza no estaba en la apariencia, sino en la fidelidad, y que, aún en medio de la apostasía,
Dios seguía en control. A medida que leía, las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de reverencia, como si el mismo Espíritu de Dios le confirmara: continúa, Timoteo, continúa. Los días en Éfeso se volvieron un desfile de confrontaciones sutiles y miradas desconfiadas. Había una sombra constante en las calles, como si algo invisible resistiera cada paso de fe. Timoteo lo percibía en los detalles, en las palabras murmuradas por los vecinos al pasar, en los artesanos que detenían su labor al verlo, en los sacerdotes de Artemisa que lo miraban como si contagiara una peste. Y aún así, no retrocedía. Seguía predicando, visitando a los enfermos, enseñando a los pocos fieles que se mantenían firmes. Pero no era fácil. Había noches en que su cuerpo no lograba descansar. Sentía una opresión en el pecho, como si algo intentara sofocar su alma. En una de esas madrugadas despertó sobresaltado, sintiendo un calor extraño en la habitación. La lámpara aún titilaba en la mesa, pero la oscuridad del cuarto parecía viva. No había sonido ni viento, pero él sabía, algo lo observaba. No era hombre ni animal. Era espiritual, era guerra. A la mañana siguiente, el sonido de tambores se propagó por la ciudad como un trueno. Era día de la gran procesión de Artemisa. Timoteo ya la había presenciado otros años, pero ahora era distinto. La iglesia crecía en silencio y muchos conversos se negaban a participar de la adoración pagana. Eso irritaba a los sacerdotes, enfurecía a los comerciantes y hería el orgullo religioso de la ciudad. Al enterarse de la fiesta, Timoteo sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de él decía que ya no podía callar. Pasó horas orando, caminando de un lado a otro con el pergamino de Pablo en las manos. Cuando la multitud empezó a reunirse, con estandartes, cánticos e imágenes de la diosa, tomó una decisión. Se puso su manto más sencillo, ajustó las sandalias con firmeza y bajó las escaleras con el corazón acelerado. Sabía que esa mañana podía ser la última, pero también sabía que no podía aplazarlo más. En el cruce de la avenida principal, ante centenares de personas, Timoteo se plantó frente a la procesión. Algunos se detuvieron a mirarlo, otros siguieron marchando, pero el rumor cesó un instante cuando alzó la voz. Su discurso no fue agresivo ni exaltado, fue como una herida abierta, dolía y exponía, pero contenía verdad. Habló del arrepentimiento, habló de la santidad, habló del Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, y luego dijo algo que ni él había planeado: si persistís en la idolatría, el juicio vendrá sobre esta ciudad. Pero aún hay tiempo. Dios es paciente. Arrepentíos. Por un momento, el silencio pesó como plomo. Alguien escupió al suelo. Otro se burló, pero pronto llegaron los gritos. ¡Blasfemia! ¿Quién se cree que es? ¡Traidor de los dioses! En segundos, la multitud se convirtió en una ola de furia, y Timoteo no corrió. Permaneció allí, inmóvil, con los ojos húmedos y las manos abiertas. Lo que sentía en ese momento no era miedo, era una paz que hería, como si el cielo lo partiera en dos por dentro. Fue empujado, golpeado, pateado. Los soldados no intervinieron. Los sacerdotes solo observaban con ojos fríos. Timoteo fue arrastrado por los callejones de Éfeso como basura, sus ropas rasgadas, sus brazos sin fuerza. La ciudad parecía enloquecida. Los niños gritaban, las mujeres lo maldecían y los hombres lo arrastraban sin piedad fuera de los muros. El suelo de piedra magullaba su piel y cada golpe le arrancaba el aliento. Aún así, dentro de él una voz susurraba: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen». Ya no veía con claridad, la sangre corría por su rostro, pero aún podía orar. Las piedras empezaron a llover. 1, 2, 10. El mundo giraba y su alma seguía firme. No gritaba,
No pedía socorro, no lanzaba maldiciones, solo murmuraba palabras de perdón con la boca llena de tierra y sangre. Y cuando sintió que su último suspiro llegaba, oró y entregó su espíritu. Cuando todo terminó, no hubo celebración. El polvo aún flotaba en el aire y el cuerpo de Timoteo yacía inmóvil entre las piedras sucias, como un cordero desollado por el odio. Pero algo en aquel lugar parecía fuera de lo común. Los gritos cesaron de golpe y el silencio cayó sobre la multitud como una sentencia. Nadie celebró. Nadie alzó los brazos en victoria, solo el sonido del viento, pasando entre los arcos de la ciudad como si Dios soplara sobre la conciencia de todos. Un hombre, el mismo que lanzó la primera piedra, dejó caer su arma y retrocedió con los ojos desorbitados. Una mujer, que antes lo insultaba, cayó de rodillas al ver que aquel rostro ensangrentado aún parecía en paz. El silencio del mártir había gritado que 1000 discursos. La presencia de Dios no era visible, pero casi se podía tocar, un peso invisible sobre cada corazón. Algunos cristianos que se enteraron de lo ocurrido caminaron hasta el lugar más tarde, en silencio, pisando con reverencia donde la sangre aún manchaba las piedras. Recogieron el cuerpo de Timoteo sin prisa, lavándolo con agua y lágrimas. Una hermana mayor, bautizada por él, tomó su mano y susurró: «Nos enseñaste hasta el final». La conmoción se propagó como un fuego oculto. No hubo revuelta ni motines, hubo quebrantamiento. La muerte de Timoteo no provocó venganza, sino conversiones. Días después, hombres y mujeres que se habían burlado de su fe empezaron a buscar a los hermanos en secreto. Querían entender aquella valentía serena, aquella mirada que perdonaba aún bajo las piedras. Así, Éfeso, la ciudad de la idolatría, empezó a agrietarse en sus cimientos, no por fuerza, sino por testimonio, no por espada, sino por sangre derramada en mansedumbre. Pasaron los años, pero el nombre de Timoteo no se apagó. Los ancianos lo contaban como quien narra la historia de un pariente querido. Los jóvenes lo citaban como ejemplo de una fe que no se vende, que no calla y que muere de pie. Sus últimas oraciones se repetían en los cultos. Sus palabras, escritas por Pablo, cobraron más fuerza y sus cartas circularon entre las iglesias con reverencia aún mayor. Timoteo, el joven de Listra, hijo de madre judía y padre griego, se había convertido en un símbolo. Su vida se volvió predicación, su muerte memoria viva, y aun quienes nunca lo conocieron sentían algo al oír su nombre, como si su espíritu aún susurrara valentía a los que pensaban en desistir. Ciertamente había muerto, pero todo indicaba que su ministerio apenas comenzaba. Para los cristianos de Éfeso, perder a Timoteo fue como perder el suelo por un instante. Muchos pensaron en huir, otros entraron en ayuno, pero al recordar su mirada al predicar o la manera en que oraba con las manos en el pecho y los ojos cerrados, el miedo cedía ante la convicción. Si él permaneció hasta el final, decían, nosotros también podemos. Y así el pequeño grupo creció. Sin templos, sin reconocimiento, sin poder, pero con fe. Las reuniones ahora ardían en fervor y las oraciones eran más profundas. La presencia de Timoteo se recordaba no con tristeza, sino con gratitud. Había entre ellos una sensación difícil de explicar, la de que el cielo se había acercado un poco más. Y tal vez fuera cierto. Con el tiempo, las cartas que Pablo escribió a Timoteo se volvieron aún más valiosas. Ya no eran solo instrucciones de un maestro a su discípulo, sino pilares que sostenían iglesias enteras. Hombres agotados las leían y hallaban ánimo. Jóvenes inseguros las memorizaban como recordatorio de que su edad no era obstáculo para el llamado. Viudas, esclavos, nuevos convertidos, todos se encontraban en las palabras de Pablo y en la vida de Timoteo
un tipo de valentía que no se compra. La fe de Un día aquel lo dejó joven todo que, para seguir a un apóstol despreciado, alimentaba ahora a miles, y dondequiera que alguien leyera esas cartas, aún siglos después, algo del espíritu de Timoteo tocaba el corazón de quien deseaba mantenerse firme. Pero había algo más, algo que no podía escribirse en papiros ni recitarse en sermones: el impacto silencioso de su entrega, el modo en que enfrentó el desprecio, el sufrimiento y la muerte, no con gritos o rebeldía, sino con mansedumbre y firmeza. Había en ello un beso sagrado, como si su muerte fuera un puente entre la debilidad humana y la gloria de Dios. Muchos de los que lo apedrearon en aquella procesión jamás olvidaron aquel rostro sangrante y orante. Timoteo se había convertido, sin buscarlo, en el tipo de hombre que no necesita estar vivo para ser escuchado. Su vida era una parábola, su muerte una profecía, y su legado una llama encendida que resiste al tiempo, al miedo y a la persecución. Hoy, al mirar atrás, los fieles aún susurran cuando las pruebas aprietan, no por idolatría, sino por memoria viva. Él es el recordatorio de que el verdadero evangelio no se vive con discursos, sino con sacrificio, que el llamado de Dios no exige talentos extraordinarios, sino un corazón disponible. Timoteo no fue el más valiente ni el más brillante, fue el más fiel. Por eso su historia permanece. Entre las piedras de Éfeso y las cartas de Pablo, entre la sangre y la palabra, entre el silencio de la multitud y la oración del mártir, Dios dejó un rastro que aún hoy señala el camino. Y quizá la pregunta más importante no sea ¿por qué murió Timoteo?, sino si nosotros estaríamos dispuestos a vivir como él vivió. Porque su historia no termina en su tumba. Termina cada vez que un joven se levanta, aún con miedo, y dice sí al llamado. Termina cuando alguien elige el perdón en lugar del odio, cuando una iglesia resiste en medio de la idolatría, cuando un siervo de Dios predica, aún sabiendo que puede costarle todo. Timoteo nos enseña que la fe no necesita ser entendida por todos, solo vivida con totalidad, y que aunque el mundo intente silenciar la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a permanecer hasta el fin, hasta que todo calle y solamente Cristo hable. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar como una más. Timoteo nos enseñó que seguir a Cristo no es fácil, pero siempre vale la pena. Tal vez hoy tú también estás enfrentando luchas, dudas o momentos de prueba. Pero recuerda, Dios sigue buscando corazones fieles. Demuestra tu fe y tu amor por Él ahora mismo. Deja tu like, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Eso nos ayuda a llevar esta palabra a más personas que, como tú, necesitan una palabra viva del cielo. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Queremos orar por ti y saber hasta dónde ha llegado este mensaje de fe. Dios te bendiga y gracias por quedarte hasta el final.